le vuelvo a repetir que lo que no nos puede paralizar es el miedo. Muy bien, nos vamos a ir ahora hasta Chile. ¿Por qué? Porque en Chile conocen muy bien a los gallegos del Tren de Aragua, este brazo armado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué están haciendo? Porque en realidad tomaron medidas muy drásticas en lo que a las leyes de migraciones se tratan. Pero ¿qué hicieron para combatir a los gallegos y al Tren de Aragua? Nosotros estamos enganchados precisamente con el ex general de los Carabineros de Chile, Enrique Basaletti. Él ha estado en el control de gestión, análisis criminal, estadística y sistemas de información, ha participado de comisiones de servicio en Ecuador, Haití, Paraguay, y una serie de cosas para reestructurar precisamente la seguridad contra estas bandas criminales. Bienvenido, general. Usted ha sido ex general de los Carabineros. Bienvenido, señor Basaletti, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Muchas gracias por esta invitación y la presentación. Y nada, encantado de poder ser útil a los intereses de conocer la experiencia que hemos tenido y quizás hay elementos comunes que se pueden repetir en las diferentes naciones de América. Sí, por supuesto. Díganos qué es lo que ustedes han hecho, si han podido controlar de alguna manera a esta banda multinacional, porque aquí parece que se nos sale de control. Hemos puesto estados de emergencia en varias zonas de la capital, pero a la luz de los hechos, de lo que dice la calle, parece que están incontrolables. A ver, primero le quiero decir que no lo tenemos totalmente controlado. Estas bandas criminales, que son organizaciones estructuradas, con redes de apoyo logístico, con estructura vertical, con una violencia que no conocíamos en Chile, son muy difíciles de poder quitarlas de foco si acaso no se hace de una manera planificada, con el esfuerzo del Estado en su conjunto. Y cuando digo esto, es que aquí se actúan las policías por una parte, el Ministerio Público, los fiscales por la otra, y tenemos una justicia laxa que no se ocupa de estos temas hasta cuando ya es demasiado tarde. El pronóstico puede ser muy malo. En el caso de Chile, le insisto, aún están en operaciones algunos de estos grupos, precisamente de los gallegos quizás bajo control, pero hay bastante otros grupos actuando en Chile. Y acá lo que ha ido funcionando primero es, como le digo, trabajar de manera coordinada y conjunta todos los actores que tienen algún nivel de responsabilidad en poner el control a estas bandas criminales. Eso es clave. Yo escuchaba hace unos instantes a un señor, no capturé quién era, ahí en su estudio, y él también tenía la película clara. O sea, si no hay inteligencia, si no conocemos cómo operan, dónde operan, si no tenemos la colaboración de la misma ciudadanía que se atreva a denunciar estas bandas criminales, en verdad que estamos en un grave problema. Lo que sucede es que aquí en el país nosotros hemos sufrido muchísimo con Sendero Luminoso y el MRTA, grupos terroristas que bañaron de sangre a nuestra nación. Y quien estaba aquí era precisamente José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Se hizo mucha inteligencia. La policía está preparada y lo que él decía es que la política está desconectada. No hay esa perspectiva para dotar de presupuesto, porque la inteligencia necesita presupuesto, necesita plata, necesita cómo moverse. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país y parece que lo tienen bien detectado los gallegos, el Tren de Aragua, los niños de Dios y no sé cuántos tentáculos hay ya ahora en nuestra nación. Y eso es lo que se ha aprovechado para que este Tren de Aragua tenga como el Perú como su país predilecto.
Sí, mire, yo creo que matizando esa mirada autocrítica que usted me señala respecto al Perú, nos pasa a todos los países de la región del cono sur de América. Somos países que, salvo en aquellos momentos duros de la historia de nuestras naciones, como usted señalaba en el caso peruano, nosotros acá en Chile también con organizaciones criminales de hace 3 décadas, como el Frente Manuel Rodríguez, Lautaro y otras, sembraron la violencia, pero fueron bastante aplacadas. Lo que pasa es que ahora estamos siendo víctimas de, debo decirlo con tristeza, la inmigración no deseada, ¿no es cierto? Todos nuestros países latinoamericanos tenemos a mucho orgullo en nuestra historia muchas familias que emigraron de la misma América, de Europa, de España, Italia, en fin. Pero ahora estamos siendo objeto de la migración de grupos criminales durísimos que ven una oportunidad en nuestras naciones que de alguna u otra manera, tal como usted lo indica, les representamos ciertas facilidades cuando dejamos brechas como no tener dotadas nuestras policías, nuestro sistema de inteligencia con los recursos, con las herramientas, pero también, ojo con esto, con la voluntad política de hacerle frente de una manera sin complejos, sin miramientos, resguardando los derechos humanos, por supuesto, pero siendo muy rigurosos con estas bandas criminales. Fíjense que si se amedrenta nuestra población, si la gente ya no se atreve a denunciarlos, y por otra parte, si existen, no lo sé en el caso de vuestra nación, pero yo lo puedo decir en Chile, han habido expresiones de corrupción que son muy peligrosas y son muy dificultosas a la hora de ponerle freno a estas bandas criminales. Ellos usan el temor, ellos usan la extorsión, ellos usan la violencia. Y frente a eso hay que ser muy duros, hay que ser muy decididos. Nuestra policía nos ha dicho una y otra vez que nuestro Código Penal es demasiado garantista, que en realidad nos lo dicen en una frase, lo resumen, o son los delincuentes o son los peruanos de bien, pero no podemos seguir en lo mismo, es como un espiral de nunca acabar. La policía los agarra y el Poder Judicial o la Fiscalía los suelta. ¿Qué cosa es lo que estamos enviando como mensaje? Recientemente ha habido un episodio que ha conmocionado y ha hecho la discusión en nuestro país. Un policía abatió a un delincuente, ¿no? Y se le ha mandado a un penal. Pero él abatió a un delincuente, eran dos que trataban de robarle. Se le ha acusado de uso excesivo de la fuerza y ha sido bajo las circunstancias de un territorio en estado de emergencia y es toda una discusión. Y se lo comento porque en estas estamos, ¿no? Es decir, usted me dice hay que ser muy fuerte, que no se tiemble, que no tiemblen las manos, y eso es lo que pide la policía como en la época del terrorismo. Legislación especial, grupos especiales, donde todo esté interconectado, pero no hay la voluntad política todavía para hacer eso. Y eso que el Congreso ya ha dado las atribuciones legislativas al Ejecutivo. Sí, mire, este problema que usted me plantea en Perú es idéntico aquí en Chile y es bastante extendido en todo Occidente, o por lo menos en América. Y aquí yo a lo mejor me voy a meter en un problema, pero tengo que ser muy franco. Yo creo que se ha perdido el equilibrio que tiene que existir naturalmente, que aquellos que tienen el monopolio del uso de la fuerza en el Estado, típicamente las policías, deben ser muy rigurosos y muy cuidadosos de usar esa fuerza de manera racional, de manera justa, pero esto compite contra una corriente, que es una corriente, diría yo, en toda Latinoamérica, donde se han exacerbado los derechos humanos de quienes desafían los derechos humanos del resto de la ciudadanía, las personas de bien, como usted señala. Y ahí hay un peligro muy grande porque mientras los criminales no le pedían permiso a nadie para hacer uso de la fuerza y la violencia, haciendo actos atroces contra la población civil, las policías, como usted señala en el caso que me comenta, van teniendo, ¿cómo decirlo?,
un cuidado excesivo en el uso de la fuerza, no haya, porque está en juego la propia integridad jurídica de ese policía. Ahora, nadie debe dudar que cuando un policía o un agente de seguridad de una nación cualquiera hace un uso abusivo para producir tormento, para producir tortura, para producir cualquiera de estas cosas que están resguardadas, ahí está todo bien. Pero aquí se confunden los planos. Y tal como usted me lo indica, un policía que tiene el ejercicio del uso de la fuerza debe tener cierta protección jurídica para que cuando tenga que usarla en legítima defensa propia o de terceros, o para restablecer el orden alterado, o para poder detener a un delincuente flagrante, bueno, no, si tiene el riesgo, imagínense qué pensarán el resto de los policías cuando ven a su colega, como usted me comentaba, que está preso. Pero ojo, eso está pasando en Chile muy duro también. Acá, por suerte, hace poco tiempo, este año, se promulgó una ley que lleva el nombre de 2 carabineros muertos porque se presume que fueron muertos porque no se atrevieron a usar sus armas de servicio y fueron prácticamente ejecutados por criminales parecidos a los gallegos. Y aquí, entonces, hizo una legislación que es una legítima defensa privilegiada, si usted quiere. Pero otra cosa es que la estén aplicando los jueces, porque, le insisto, yo creo que aquí hay un tema también de voluntad y de compromiso de también los otros actores en materia de seguridad pública, los jueces, los fiscales, los políticos. Muy bien, entonces nosotros miramos a Chile porque Chile, los carabineros, usted ha sido ex general de los carabineros, cuando hubo un ataque en Arica a los carabineros, como que todo el país se paralizó, ¿no? De parte del tren de Aragua, se paralizó. Y los veíamos nosotros como un ejemplo porque se respeta a los carabineros. Y aquí en nuestra nación, a la policía y a los militares se le ha perdido el respeto a raíz de unas protestas lamentables con muertos que hubo en el inicio del gobierno de Dina Boluarte detrás de el golpe de Estado de Pedro Castillo, y es una parte política bastante engorrosa porque se hizo un trabajo para deslegitimar la sucesión constitucional. Una coyuntura bastante compleja, pero hubo muertes y hubo también, según el avance de las investigaciones, un exceso en la fuerza, ¿no? Entonces, pero ahora que se necesita que esa policía esté empoderada, no está empoderada, y ustedes reaccionaron de otra manera cuando se afectó a los carabineros. ¿Qué tanto se necesita este empoderamiento de la policía? Es clave porque las policías tenemos que buscar siempre estar legitimadas en nuestra sociedad. Y eso es una tarea muy dura cuando se cometen errores, como pasa en cualquier policía del mundo, entre paréntesis. Lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa, en policías de muy alto estándar, de que no es posible controlar todas las acciones y eventualmente algunos de los funcionarios policiales cometen abusos, participan en actos de corrupción. Pero cuando se generaliza toda la fuerza, se le inhibe. Cuando usted me comentaba la historia reciente de Perú con todo este conflicto político que han vivido, yo estimo, este es un juicio de valor, no tengo todos los antecedentes, pero desde la perspectiva acá en Chile, se ve que algunos sectores han buscado precisamente diezmar, de criticar a sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales de una manera que es muy peligrosa porque le afecta su credibilidad, su legitimidad y finalmente la herramienta que tiene el pueblo, el Estado de Derecho, son precisamente sus instituciones. En este caso, la Policía Nacional de Perú. Yo particularmente conozco a muchísimos oficiales de vuestra policía porque hemos estudiado juntos, nos hemos conocido a lo largo de 3 décadas y sé que ellos tienen en general todo un espíritu de trabajo
esforzado de servicio público, pero claro, cuando se cometen errores se mete en un saco a todo el mundo y eso es muy peligroso. Y ojo, es responsabilidad de nuestros políticos el hacer ese distingo y al tipo que se aleja de los cánones, eh, bueno, hay que darle con todo, sancionarlo, eventualmente Exitosa. exonerarlo a la policía y hasta juzgarlo y condenarlo. Pero cuando eso se generaliza a toda la institución, entonces créame que estamos en un camino que no tiene retorno. Y ahora, basándonos en esta organización multinacional del Tren de Aragua que tiene a su brazo armado, uno de los tantos tentáculos, los gallegos, que nos han lanzado un video donde se desafía al Estado del Perú, ¿no? Pero no solamente pasa aquí en el Perú, ustedes lo han vivido, ha vivido Ecuador lo mismo, están en varios sitios de Latinoamérica. ¿Cómo se hace para sacarlos de circulación? Solos no vamos a poder. Entonces, ¿se ha pensado en un plan conjunto? Este es un problema internacional para Latinoamérica. Exitosa. Sí, absolutamente. Usted da en el blanco. Estos problemas son tan severos, afectan tanto la moral, ponen tan en riesgo el Estado de Derecho de nuestras respectivas naciones, que requieren también un esfuerzo así de poderoso de nuestros respectivos estados y también de la coordinación de nuestras respectivas instituciones. En el caso chileno lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido de parte de Perú, lo hemos tenido de parte de Bolivia, de Ecuador, pero yo quiero aquí aprovechar su pregunta para poner el foco en algo que quizás siempre se mira en segundo plano. Dos cosas. La primera es que las organizaciones son muy poderosas al interior de las cárceles. Usted mencionaba Ecuador. Hemos conocido crímenes horrendos en México, en Ecuador, en algunas cárceles de Colombia, donde estas organizaciones se toman, por decir así, las cárceles y usan toda la infraestructura que tienen para dirigir desde allí sus operaciones extorsivas, sus sicariatos, sus asesinatos. Por lo tanto, la primera recomendación es hacer un diagnóstico muy profundo. ¿Cuál es la situación en las cárceles peruanas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay verdadero control? ¿Están segregados los criminales de estas bandas con los delincuentes comunes para que no se produzcan transferencias de conocimiento o de eventuales soldados de estas organizaciones criminales? Segundo, insisto, la inteligencia, saber cómo operan, dónde operan. Y el tercer elemento, miren lo que le voy a decir, es la propia ciudadanía. Estas bandas funcionan o se basan en el miedo de la gente, en el miedo de los comerciantes, lo que ustedes señalaban en su reportaje. Las personas, para romper ese miedo, tienen que confiar en sus instituciones. Y las instituciones tienen que actuar rápido, tienen que actuar con toda la fuerza que les entrega el Estado de Derecho. No pueden ser laxos, tienen que ser percibidos por la población con un nivel de efectividad que distinga este tipo de delitos de otros más comunes. Es muy distinto un hurto, el robo de un teléfono celular, que una banda criminal extorsiva que amenaza con matar a las personas, lesionarlas, a cambio de pagos para que esto no ocurra. Entonces hay que ir con toda la fuerza del Estado, pero nuestros estados en la región de Latinoamérica, particularmente en el Cono Sur, debemos tender puentes que vayan más allá de lo político y se hagan cargo de manera efectiva de la mitigación, el control, la detención, la entrega de información unos a otros. Y lo que pasa aquí en nuestro país es que la policía ha dado cuenta de que no hay denuncias formales. La gente tiene miedo, pero sí existe la extorsión, porque cuando la gente tiene miedo,
no le tiene miedo a hablar, claro, en el anonimato, a los periodistas. Entonces, tenemos un sinnúmero de testimonios sin rostro, pero de mototaxistas, de taxistas, de comerciantes, que dicen que efectivamente los están extorsionando y dan todos los detalles de estas extorsiones. Exitosa. Sí, yo solo le vuelvo a repetir que lo que no nos puede paralizar es el miedo. El fenómeno, aunque ustedes no lo crean, nuestras naciones se parecen mucho en los fenómenos que están experimentando en las últimas décadas. Por ejemplo, quiero entregarle un dato a usted. En Chile hay una encuesta que se hace de manera anual, que es muy importante porque a través de los resultados de esa encuesta se fija la política pública en materia de seguridad, que indica que el 65% de las personas que son víctimas de delitos no las denuncian. Y enseguida indica por qué no las denuncian. Hay muchas causas, pero las que llevan el mayor porcentaje tienen que ver con una falta de fe, una falta de creencia que los encargados de las magistraturas, que las policías van a tomar en serio su caso. Lo mismo en el Perú. Otro tanto señala que no denuncia porque no van a recuperar su especie, y otros tantos porque les quita mucho tiempo. Entonces también deberían ustedes, al igual que nosotros, hacer una campaña muy potente para que la gente se atreva a denunciar, incluso de forma anónima, pero saber dónde están operando, cómo se movilizan, cuáles son los vehículos que ocupan. Va a ser muy útil para que las fuerzas de seguridad puedan, a través de las autorizaciones judiciales que correspondan, poder dar con estas bandas criminales, quitarlas de circulación y condenarlas a penas severísimas. Hoy día eso está en desarrollo en Chile, no hemos cantado victoria y tenemos varias expresiones criminales que no existían acá. En Chile, por ejemplo, la tasa de homicidios hace una década atrás era prácticamente de 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy día ese número está casi en 6, es decir, siendo la tasa más baja en América Latina, es un mal consuelo, porque es el doble de homicidios que teníamos hace 10 años. Y muchos se explican por este tipo de actuar de bandas criminales violentas, que no les interesa usar armas de fuego, que reclutan niños o jóvenes que son muchas veces inimputables o tienen penas bajas para que cometan estos actos. Entonces, por eso yo le quiero repetir que este es un esfuerzo que va mucho más allá de las policías, va mucho más allá incluso de los jueces. Es un compromiso que tiene que adoptar la nación en su conjunto. De acuerdo, ha quedado clarísimo. Muchas gracias a Enrique Basaletti, ex general de los Carabineros en Chile.